culmina la gira de Sergio Massa, uno de los días más importantes, Pablo, que tiene justamente en esta agenda tan nutrida, en donde mantuvo distintas reuniones. Bueno, hoy se va a saber si hay título y cuál es el título. Bien. ¿No? O si nos encontramos con un regreso un tanto sombrío con las preocupaciones a cuesta. Hoy define la gira, decís vos, el balance. Hasta ahora la gira lo que tiene es una carta de buenas intenciones. El ministro se ha reunido con... Sí, el Banco Mundial y el BID lograron un financiamiento allí. Sí, que no modifica estructuralmente el problema. Son gestos políticos, digamos, sí. Porque incluso no todos los fondos se desenvuelven ahora. El problema de inflación, alimentos, salario. No, incluso para las reservas, no son montos que vayan a mover el búmetro. Son más gestos políticos. Sí. La Argentina necesita cada dólar que está en el exterior, eso está claro. Pero digo, son más gestos políticos de acompañamiento o de aval, pueden leerse en ese sentido, pero es una noticia que al otro día ya se perdió, digamos, no va a modificar estructuralmente la situación de las reservas. Y a mí lo que me parece que impacta poco en esa economía de a pie, ¿no? Bueno, hasta ahora ninguna medida impacta en la economía de a pie, ¿no? Pero digo, esos anuncios tanto del BID como del Banco Mundial, lo que buscan es dar un respaldo político. Sí. Después hubo reunión con petroleras en Houston, que son cartas de buenas intenciones. Hay un proyecto para ampliar el sector petrolífero y gasífero en Vaca Muerta. Bueno, algunos fondos que van a ir en ese sentido que lo vamos a explicar. Pero tampoco es la gran inversión, no es que acá nos encontramos ante un quiebre. La gran razón por la que Massa ha ido a los Estados Unidos, más allá de esto que insistimos, pueden ser aportes valiosos, pero que no impactan en la estructura general de la economía argentina, es la reunión de hoy frente al Fondo Monetario Internacional. Por eso es que quedó al final, ¿no? Por eso se le dejó al final, porque se busca que acá realmente esté el título de la gira. El impacto de la gira. Sí. Massa incluso quiere que esto se traduzca en un documento, que no sea solo una reunión con alguna declaración en Twitter. Un Twitter. Sino que haya un documento que avale lo que pueda surgir hoy. ¿Qué es lo que va a suceder en la reunión? Bueno, Massa va a presentar los números de la Argentina. El Fondo Monetario Internacional, si acuerda, va a dar un aval. No se corren las metas, ¿no, Pablo? Al menos no es la idea. Habrá que ver hasta ahora, porque Massa no ha hablado en particular de lo que va a pedir. Algunos dicen que Massa va a intentar flexibilizar el acuerdo, otros dicen va a intentar de que haya fondos extras más allá de los 4.000 que desembolsaría el fondo, pero para pagarse a sí mismo, que haya algún fondo extra en este sentido. Otros señalan, bueno, ojo, estuvo la guerra de Rusia y Ucrania después del acuerdo. Sí. Algo tiene que modificar. Nada es igual. Nada es igual y en algo se tiene que modificar las exigencias que el fondo tiene. Pero en todo caso, lo que nos va a revelar esto es, como mejor noticia que puede traer el gobierno nacional, es la ratificación del acuerdo y que el fondo dice, bueno, van bien, sigan así. Bueno, ¿no? La tarea la hizo, ¿no? Acá dejó un ajuste tremendo. Bueno, y el tema es ese, ¿no? Va a volver Sergio Massa con probablemente a lo mejor ese título, con alguna carta de buenas intenciones, y el hecho de saber que acá en la Argentina lo espera una buena respuesta a ese anuncio que realizó justo antes de irse con el tema del dólar soja. Sí. Pero también con otros reclamos, porque ya el campo adelanta que le va a pedir por el tema del maíz, que va a pedir por las economías regionales. La del maíz viene bien complicada, Pablo, ¿eh? Bueno, viene bien complicada, ¿por qué? Porque el campo tiene espalda para aguantar y el gobierno está urgido en respuesta. Y ya aparte, le quebraron la voluntad una vez. Bueno, y discúlpame, Pablo, pero el maíz, más allá de la necesidad de dólares por la soja, el maíz tiene mucha ascendencia en precios. No, bueno, claro, el mercado interno tiene mucho más que la soja. Absolutamente, absolutamente. Y ahí el gobierno va a tener un doble problema. Claro, por un lado los dólares y por el otro... No puede dejar escapar los precios más de lo que están. Bueno, el tema de los precios. La verdad es que no lo sé si se puede dejar escapar más. Es la idea que tenemos, le digo, ya está, basta. El gobierno está jugando con fuego desde hace mucho tiempo. Cuando vuelva Massa, vamos a seguir transitando de aquí en más, porque hasta ahora no ha habido ningún anuncio en contrario, un camino muy complicado hasta diciembre, muy complicado. El gobierno no está dando ninguna señal a los sectores de trabajadores y más vulnerables,
¿no? El aumento de la asignación familiar, bueno, lo que pasó, las jubilaciones están ganándole a la inflación, pero en un marco de mucho retraso. Venían muy deprimidas, claro. Sí, y si se las comparan en dólares ni hablar. No. Pero digo, en un marco de mucho retraso, pero ahí tenés una señal, si querés, positiva. El resto es muy complejo por los precios, por el endeudamiento, por la inaccesibilidad y sobre todo por la profunda desigualdad que plantea este modelo económico. Por eso es que en una gran mayoría de los argentinos y argentinas, todo esto que está ocurriendo con la economía, el viaje de Massa, la cuestión de las reservas, son datos que no están generando nada, ningún sesgo de positividad. De hecho, las últimas encuestas en el gobierno hablan de una alta negatividad en la mirada hacia la gestión de Alberto Fernández. No es que el ingreso de Massa y todas estas situaciones han mejorado la visión hacia el gobierno o hacia las políticas económicas. De ninguna manera, ni siquiera el atentado a Cristina Fernández modificó desde una cercanía o desde una empatía la mirada que la gente tiene hacia esta gestión. En nada. Y este es un tema muy complejo porque... Es que me parece que la gestión, Pablo, discúlpame, me parece que la gestión ya está muy marcada. Bueno. Absolutamente marcada, digamos. De no haber un cambio muy fuerte de timón, de mejorar la economía, como decíamos, de a pie, la economía de la gente, la inflación casi al 100% anual, es muy difícil que tenga una aceptación. Bueno, lo que sucede es que decían, bueno, hay que pasar un pequeño invierno, cuando uno es pequeño no se sabe cuánto, que es para recuperar reservas y generar alguna base para que el año que viene, en medio de un contexto electoral, ahí sí se hagan anuncios que tengan que ver más con lo social. Que lleguen las buenas noticias, digamos. Las buenas noticias en el marco electoral. Lo que sucede es que este transitar se está haciendo muy angustioso. Y sí, claro. Muy angustioso para una mayoría de trabajadores y trabajadoras. Y hay que ver, y además hay un desgaste muy fuerte de lo que es la figura presidencial. Sí, ¿no? O sea, las luces están enfocando a Massa y Fernández está... Bueno, y Massa y Cristina, ¿no? Ahora, digo, con lo del atentado. Bueno, pero lo de Cristina decidió salir del escenario. Bien, después de lo que pasó con el atentado, ni siquiera sabemos dónde... que Cristina me parece que se ha resguardado y hay que ver cuando vuelva Cristina en qué marco emocional lo va a hacer. Hay que ver hasta dónde quiere llegar Cristina. Acaba de pasar un atentado, le dispararon en la cabeza. Pero por eso digo, la mirada política está o en Massa o en Cristina. Alberto está corrido. Bueno, está corrido, pero me parece que también durante un tiempo la propia Cristina Fernández ha decidido correrse de la escena, ¿no? Claro. Por lo cual las luces están sobre Massa y sobre una economía que la verdad deja demasiadas grietas, ¿no? Pero vamos a ver en detalle qué es lo que puede pasar hoy. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Será evaluado el cumplimiento de las metas pautadas con el Fondo por el Gobierno Nacional. Massa va a plantear el costo del impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia y podría solicitar alguna flexibilización en las exigencias. Pediría además que el FMI respalde algunas iniciativas como la del intercambio de información con los Estados Unidos para dar con los argentinos que fugan dólares al exterior. Hasta ahora lo han recibido a Massa, pero no hay ninguna señal que diga, bueno, vamos a dar a conocer el listado de los argentinos que están con los dólares fugados. El gobierno necesita del aval del FMI para avanzar en el armado del presupuesto 2023. Acá hay otra puerta que se abre, porque el gobierno tiene que presentar este mes el proyecto de ley para el presupuesto del año que viene, que tiene que debatirse en el Congreso, con un antecedente. El año pasado no se lo aprobaron. Claro. Y lo que Massa repite es que se va a cumplir este año con la baja del déficit hasta un nivel del 2,5% y que para el año que viene va a ser del 1,9%. Es decir, se viene un presupuesto con un ajuste. Inevitablemente va a ser un presupuesto con ajuste. Habrá que ver desde el propio Frente de Todos y desde la oposición si avalan ese presupuesto, ¿no? Massa volvería a Buenos Aires con el aval del fondo y el respaldo político de la Casa Blanca, pero condicionado a lograr un aval parlamentario para este presupuesto. ¿Tiene ese aval Massa? Massa es un negociador distinto al que tuvo el gobierno el año pasado con Máximo Kirchner, al que era más confrontativo, ¿no? Sí. Pero ¿tienen los votos en un presupuesto que inevitablemente va a ser de ajuste? Bueno, es toda una discusión.
La obsesión de Massa es recuperar las reservas para el Banco Central y aumentar las inversiones en energía. En Houston obtuvo el anuncio de nuevas inversiones en el país de 1.030 millones de dólares. La mayoría son para el año que viene. Promesas de inversión. Ahí aparecen los 330 millones de dólares en Chevron para dar inicio a Trapial, que es una tercera área de producción en Vaca Muerta, y 700 millones de dólares de la firma Total para impulsar el Plan Fénix, un desarrollo en la cuenca austral a 150 kilómetros de Río Grande. Massa y el fondo van a analizar también el documento oficial del organismo. Massa quiere que haya un documento, que no sea un Twitter, ¿no? Lo decíamos al comienzo. Y que va a sentar las bases para un próximo desembolso de 4.100 millones de dólares, aunque hay que decirlo, estos recursos no se van a destinar a la economía argentina, sino que ni siquiera salen del fondo. Son para pagarle a ellos. Son para pagarles al propio Fondo Monetario. Bueno, pero que si no te lo dan, lo tenés que sacar vos, digamos. Exactamente. Bueno, los datos de esta jornada en la que, bueno, habrá que esperar cuál es el desenlace, si hay algunas bajo la manga de más, algún pedido especial para el fondo, pero que inevitablemente lo que están revelando es la situación es muy complicada, hay una decisión de Massa de avanzar en la estabilización de la macroeconomía con un altísimo costo político y social para el gobierno, los sectores financieros, económicos, están viendo este sesgo de debilidad y están tratando de sacar la mayor tajada, van a seguir presionando por mayores beneficios, mientras que los sectores obreros y sociales están al aguardo de que, entre tantas, una llegue para ese lado. Gracias, Pablo. A ustedes.